caras nuevas, hermanos que poco a poco van volviendo. Y bueno, otros han quedado en casa por lo mismo, ¿no? Por lo que está pasando. ¿Estamos listos, hermanos? Muchas gracias. Bueno, Romanos capítulo 9, hermanos. Romanos capítulo 9, verso 14. Romanos capítulo 9, versículo 14. Amén. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a leer la palabra entonces y dice así. Una pregunta primero, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que a quien quiere, de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? La pregunta es de sorpresa. Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Les ruego que oren por mí, hermanos, por favor, y que Dios me ayude. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tengo de predicar el evangelio, Señor, el día de hoy a la congregación. Reconozco, Padre, tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad para conmigo, de permitirme, Señor, en estos tiempos difíciles seguir predicando. Gracias por cada persona que está en este lugar físicamente, también por aquellos que por las redes sociales nos siguen y están conectados oyendo. Te ruego que en este momento, este sermón, Padre, todos estos versos que vamos a analizar, traigan luz a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, porque entre más entendamos las Escrituras, más conozcamos tu carácter, entonces podremos ser cristianos, Padre, con una devoción más sincera y un temor más real en nuestras vidas. Te ruego que sea de bendición para todos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Si puede compartir la transmisión, hágalo mientras voy haciendo mi intro, si le da tiempo, y si puede usted hacerlo, a lo mejor no tiene su dispositivo a mano, lo hace más tarde, no hay ningún problema. Romanos es nuestra serie, hermanos, y estamos viendo nuestro tema
parte 27. Romanos parte 27. Si notaron, el día de hoy tenemos varios versículos que analizar. Vamos a ir poco a poco, pero al mismo tiempo rápido. No sé si eso es una contradicción. Digo poco a poco porque al mismo tiempo hay cosas que vamos a ver y que hay cosas que Pablo repite en Romanos con alguna pequeña variante, y entonces ya nosotros no lo analizamos a fondo, porque ya lo hemos venido analizando en todos los capítulos anteriores. El tema, hermanos, el día de hoy, yo le puse como tema el porqué de la incredulidad de Israel. El porqué de la incredulidad de Israel. Vamos a ver una explicación bíblica. El Espíritu Santo usa al apóstol Pablo para explicar el porqué Israel permanece, hablando en forma nacional, como nación, hasta el día de hoy como un país incrédulo. Obviamente con esto no estoy diciendo que no hay cristianos. Sí hay cristianos en Israel, pero si usted me dice si hay más cristianos en Israel o en Estados Unidos, hay muchísimo más cristianos en Estados Unidos por millones, y muchísimos menos cristianos que creen en Cristo en Israel. Entonces, si se recuerdan, el tema pasado se llamó Dios e Israel, y estuvimos aprendiendo un punto bien importante que a mí me edificó, es que aprendimos que los judíos decían, por cuanto nosotros rechazamos al Mesías, eso indica que Él no es de Dios, porque nosotros lo rechazamos. Entonces no hace sentido que Dios nos haya dado todo, ley, pactos, promesas, los patriarcas, etcétera, y que al último nosotros lo rechacemos. Ellos dedujeron que en base a su rechazo de ellos, Él no era el Mesías. Pero aclaramos que más bien ellos, al rechazar al Mesías, son los que no eran de Dios, y que Cristo era el Mesías de Dios que les había prometido desde 1500 años antes, en tiempos de Moisés. Y entonces el Señor Jesucristo hace una clara y marcada diferencia entre aquellos que eran judíos de verdad israelitas, como el caso de Natanael, y otros judíos que simplemente apelaban a una descendencia genética de Abraham, pero que en realidad el Señor Jesucristo fue durísimo con ellos y los llamó hijos del diablo, ¿no? Porque se necesita más que una mera circuncisión o un test de ADN o una ascendencia tal para decir que una persona es hijo de Dios, sino que en Romanos hemos aprendido que la justificación es únicamente por la fe. Estos temas, hermano, son importantes, decía yo la semana pasada, porque cuando se abusan y se va a uno de dos extremos, a veces las iglesias caen en idolatría de Israel, ese es un extremo, y otras caen en antisemitismo. Le confieso, yo he sido acusado de antisemita muchas veces porque enseño estas cosas de la Biblia, porque predico la Biblia, ¿no? Y porque he puesto, o creo yo que estoy tratando de poner en contexto verdaderamente a Israel en el plan profético de Dios y en el plan histórico que Dios tiene para él, para los últimos tiempos. Entonces, el día de hoy básicamente, hermano, vamos a estar entendiendo esto. Y algo bien importante es que vamos a ver que la incredulidad de Israel no es una sorpresa para Dios. O sea, Dios no se sorprendió cuando el Mesías vino y lo rechazaron, porque a Dios mismo ya lo habían rechazado en el pasado. Y dentro de los planes soberanos del Señor, ya el Señor había orquestado que cuando el Mesías viniera hace 2000 años, la nación, ellos como nación lo rechazaran, y entonces el Señor iba a poner en espera a la nación mientras entraba toda la plenitud de los gentiles. Y entonces cuando entra la plenitud de los gentiles, después al final de los tiempos, aquí hay dos posturas, yo no sé en cuál está usted, no hay problema. Al final de los tiempos, entonces ya cuando entra en la plenitud de los gentiles, hay un movimiento que dice, porque dice la Biblia, todo Israel será salvo, y ese todo hay muchos que dicen nacional, o sea, no quedará ni un inconverso, pero ese todo hay otros que lo entienden como un remanente, que es la forma en que Dios ha trabajado con los judíos desde siempre, con un remanente de judíos piadosos que siempre se mantenían en el temor de Dios y con los cuales Dios cumplía su plan y su propósito, aunque la nación en sí como nación se rebelara y fuera llevados cautivos en diferentes momentos de la historia, precisamente por su desobediencia. Ahora, vamos a analizar entonces el verso 14,
¿Qué pues diremos? Lo primero que encontramos es una pregunta. Si alguien tiene mucho calor, hermanos, aquí enfrente es más frío, muchísimo más frío que allá atrás. Allá atrás entra el bochorno porque se abren las puertas. Acá es más fresco, hay lugares aquí enfrente, si alguien se quiere mover de su lugar. Tenemos también ventiladores acá enfrente. Les digo porque los veo algunos sufriendo y está bien. Todos, el calor es subjetivo. Usted siente calor, yo no, y estamos en nuestro derecho de sentir diferente, ¿ok? Bueno, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. La primera pregunta que el apóstol Pablo aborda y quiere dar respuesta es, ¿hay injusticia en Dios? Y está conectada con el verso 13, porque en el verso 13, en el tema pasado, que fue el verso con el que finalizamos el sermón, dijimos que el Señor dijo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esa declaración, cuando tú no has estudiado profundamente el carácter de Dios, la soberanía de Dios, la primera impresión que te viene es de injusticia. Eso es lo primero que se te viene a la mente como un ser pues en un proceso de aprendizaje, que no tenemos la sabiduría que Dios tiene. Pablo responde con una frase griega que a esta altura ya deberíamos de sabernos y que es me genoito, que es la forma griega más fuerte para expresar negatividad. No y mil veces no, el Señor no es injusto, es imposible que el Señor sea injusto, porque si nosotros creemos en un Dios que es santo y perfecto, no puede haber injusticia en Dios. Tenemos claro eso, ¿verdad? Es una contradicción de términos. Ningún cristiano puede entonces acusar a Dios de injusticia. El pensamiento de injusticia surge por lo siguiente, porque Abraham tiene un hijo que se llama Ismael, y entonces Dios no ha escogido a Ismael, sino que ¿qué le dice Dios a Abraham? Corre a Ismael de la casa, porque él no heredará. Y eso pareciera injusto, ¿no? Entonces ahí ya empiezan a surgir las discrepancias de hay injusticia en Dios. Otro, Esaú es el mayor y por tradición a él le corresponde la primogenitura, pero Dios dice no, sino que el mayor servirá al menor, y ahí te vuelve a hacer un poquito, te suena la alarma como que ahí también hay injusticia. Pero ¿cómo es eso? Nació primero Ismael, lo corren de la casa, y luego nace primero Esaú, y no es costumbre que él no sea el primogénito y se le quita la primogenitura. Entonces aquí es donde tenemos que entender, número uno, que Isaac no fue escogido sobre Ismael, ni Jacob fue escogido sobre Esaú porque ellos fueran mejores. Eso es lo que tenemos que entender, sino que fueron escogidos por la mera gracia de Dios. En ningún sentido ellos eran mejores. Pero de todos modos persiste la pregunta y la lógica de nosotros diría, pero entonces ¿por qué Dios no los escogió de la misma manera a ellos? O sea, ¿por qué Dios escogió por gracia a Isaac, escogió por gracia a Jacob? ¿Y por qué no aplicó el mismo criterio para Ismael, al cual lo desechó? ¿Por qué no aplicó el mismo criterio para Esaú? ¿Por qué lo desechó? Y ahí es donde, hermano, ya nuestro entendimiento hasta ahí llega a un tope. Ahí ya nosotros no comprendemos los designios y los decretos que Dios hizo en la eternidad. Y por eso es que vamos a ver la analogía del alfarero para ver cómo el alfarero hace lo que él quiere con la vasija. Y esta pregunta quizás no va a quedar respondida al 100% hoy, pero sí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace unas explicaciones y analogías tremendas que por lo menos nos dice, bueno, tiene sentido. Dios es soberano. ¿Quién soy yo para decirle qué es injusto y qué es justo? Este tema de la elección, hermanos, es difícil de entenderlo, pero escuche, ningún cristiano nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo y que vive en santificación puede acusar a Dios de injusticia. Nadie, porque eso sería una blasfemia. Porque acusar que un cristiano diga, no, la elección es injusta, yo no la entiendo y por cuanto yo no la entiendo es injusta, y si dice Dios es injusto, estás acusando de maldad al ser más bondadoso del universo y te estás metiendo en un problema. Entonces entendemos que los impíos, los incrédulos, la gente que no ha leído la Biblia, le cause muchísimos problemas la elección, pero un cristiano no debería de causarle problemas la doctrina de la elección porque es bíblica, porque está ahí, está escrita en las Escrituras. Vivimos en una sociedad democrática donde nos cuesta entender la elección, porque en nuestra sociedad democrática la mentalidad es que el pueblo elige al soberano. Esa es nuestra mentalidad democrática. Pero esta doctrina de la elección hace 2000 años o hace 500 años en el tiempo de la Reforma era claramente entendida.
porque en el contexto histórico en el que se entendía era que el soberano escogía, el monarca escogía, no el pueblo. Entonces, este contexto cultural y político representa de alguna forma una barrera para nosotros entender la elección. Porque nowadays, como se dice, ahora en estos días, la elección nosotros entendemos que la elección es yo elijo. Porque esa es la mentalidad democrática que tenemos, yo elijo. Pero originalmente cuando esto fue escrito era, cada vez que se hablaba de elección, ¿qué se entendía? El monarca elige, el monarca manda, él es soberano sobre el reino o sobre la nación. Entonces, la soberanía de Dios, hermanos, yo no sé si alguien ya se cansó de este tema, yo sé que en esta iglesia le damos duro a este tema y alguien dice, ya me tienen cansado estos predicadores con la soberanía de Dios. Le quiero decir algo, hermanos, cristiano que no ha entendido la soberanía de Dios puede caer en el error de acusar a Dios de injusticia. Le pasó a la esposa de Job. La esposa de Job no entendió que todo lo que le estaba pasando a Job estaba bajo la soberanía de Dios y bajo el plan perfecto de Dios, y que Dios lo estaba permitiendo todo y que Dios lo estaba orquestando todo. ¿Cuál fue la reacción de la esposa de Job? Ella creyó que lo que le estaba pasando a Job no era justo y que Dios no estaba siendo justo con Job. Ella razonó así, yo no estuve ahí, pero los humanos somos así. Ella razonó así, ¿cómo es posible? Este hombre yo lo he visto por años servir a Dios. Por años he visto a este hombre a ofrecer sacrificios todas las mañanas, invocar al Señor. Y ahora Dios permite que le pase toda esta calamidad. ¿Qué dedujo la mujer impía? No es justo, Dios no es justo. Y entonces cuando ella vio a Job adorando a Dios en medio de la prueba, la mujer vino y dijo, maldice a Dios y muérete. Lo que le estaba diciendo es, la adoración que le estás dando a Dios, Dios no la merece. Porque Dios no ha sido justo contigo. Le quise poner este ejemplo para que usted entienda por qué la doctrina de la soberanía de Dios es tan importante. Porque si esta mujer hubiera conocido más a Dios y hubiera entendido esta doctrina, ella le hubiera dicho a su esposo, ¿sabes qué, amor? O no sé cómo le decía a la esposa de Job a Job. Todo va a estar bien, Dios está en control, Dios es soberano. Se recuerda que todo el capítulo 38 y 39... el Señor le recordó a Job que Él es soberano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estás tú cuando están pariendo los asnos en el monte? ¿Dónde estás tú cuando yo alimento a las avecillas que están clamando por alimentos? ¿Dónde estabas tú? Y lo deja callado. Dice que Job dijo, me puse la mano sobre la boca y no dije nada más. Porque en su momento, hermano, Job también comenzó a tratar de decir, ¿qué he hecho, Señor? ¿Qué pecado he cometido? Entonces es bien importante. Toda persona que acuse al ser más bueno del universo de ser injusto porque no entiende la elección es una persona que está blasfemando. Verso 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Acá cita Moisés. Pablo cita muchísimo en Romanos la escritura. Pablo era un conocedor de la escritura. Cada vez que él va a soportar, para soportar un punto importante, él va a la escritura y cita la escritura. Y aquí está hablando de Moisés. Y dice que el Señor le había dicho a Moisés, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y yo me compadeceré del que yo me compadezca. En una versión popular podríamos decir que Dios le dijo a Moisés, Moisés, yo hago lo que yo quiera. Así, en una versión popular. Moisés, yo hago lo que yo quiera. Y eso está escrito. A un impío utilizó el Señor para enseñar esa verdad en Daniel 4:35. El mismo Nabucodonosor dijo, ahora entiendo que Dios es Dios y que nadie detiene su mano y que nadie le dice qué hacer. ¿Se acuerda? Cuando él por fin volvió de su locura. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. El contexto, usted lo puede leer en su casa, está citando Éxodo. Pablo está citando Éxodo. Y en el contexto Dios le está diciendo a Moisés, yo me compadeceré del que yo quiera y tendré misericordia del que yo quiera. Cuando Moisés vuelve del monte de traer las piedras donde están escritos los mandamientos de Dios y encuentran al pueblo en una orgía adorando un becerro de oro. Y entonces el Señor viene, había miles de israelitas, miles. Algunos dicen que quizás había 1,5 millones de personas, 2 millones ahí, porque salieron 600,000 y algo, pero había mujeres y había niños. Y el Señor, hermano, decide en su soberanía matar a 3,000 hombres. A 3,000. Por esta irreverencia de haber hecho un becerro y decir, adorémoslo porque este es tu Dios que te sacó de Egipto. Estos 3,000 que Dios, hermano, decide simplemente
no tener misericordia de ellos, Dios dice, yo no tengo misericordia de ellos y punto, los mata, no son 3,000 más malos que el resto, no, son igual de malos que el resto, pero a Dios en su soberanía dice, ustedes 3,000 hasta aquí llegaron y el resto siguen vivos. Por mi gracia voy a seguirlos guiando en el desierto. Dios pudo haber matado a todos, a los 2 millones, si quiere usted, si usted dice eran 2 millones, a los 2 millones, cuando ellos adoraron el becerro, Dios pudo haber tronado los dedos y haberlos matado a los 2 millones. Pero Dios se compadece ¿de quién? De quien Él quiere. Él dice, ustedes 3,000 se mueren como una lección para lo que están haciendo, porque estoy desagradado con lo que están haciendo. Pero ustedes, el resto, siguen vivos, los voy a seguir guiando, los voy a perdonar. Ese es en el contexto en el que el Señor le dice a Moisés, y Pablo está diciendo que Dios le dijo a Moisés, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Verso 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Usualmente en mi experiencia este verso a veces se usa fuera de contexto para hablar del servicio, ¿no? Hay veces que dicen, no, yo no quiero servir tan rápido porque no es del que quiere ni del que corre. En el contexto habla de salvación. Y lo que prácticamente quiere decir es que no importa cuánto esfuerzo alguien haga para salvarse, la salvación no es por obras, sino que Dios salva por su gracia mediante la fe en Cristo Jesús a quien Él quiere. No depende del que corre, no depende del que quiere. Los 3,000, ¿qué hicieron para merecer la muerte? ¿Qué hicieron más de malo que los demás? Nada, hicieron lo mismo. Participaron en la misma maldad, pero a ellos les tocó. Dios en su soberanía decidió matarlos y de los demás Dios decidió tener misericordia. Ahora, ¿por qué estos problemas son tan difíciles, hermano, de entender? Porque cometemos el error de tratar de entenderlo según nuestra lógica. No trate de entender, hermano, la elección según su lógica o según su sabiduría. ¿Por qué? Porque usted no tiene la sabiduría del Señor, estamos claros en eso, ¿no? Y nunca la tendrá. Entonces, en la sabiduría del Señor, en la mente todo omnisciente del Señor, Él decretó cosas que cuando usted los va a entender con esa mente que usted tiene, una mente finita, una mente que no va a tener nunca la sabiduría que el Señor tiene. No depende del que quiere ni del que corre, la salvación es por gracia. El Señor salva a los que Él quiere salvar, por eso la salvación es del Señor. Obviamente las personas tienen que venir, ¿no? Y ahí es donde está la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre. Dios llama, el Señor le dice, Jesucristo dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Ahí está la soberanía de Dios, el Padre trayendo a la salvación. Pero entra la responsabilidad del hombre, la respuesta del hombre en fe. Y dice Jesús, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Sí ve? Las dos. Hay una sana tensión entre gracia y fe. Las dos se necesitan. Pero esa es una obra, esa fe, ¿no? Porque esa fe es un don de Dios. Efesios 2:8. ¿Se acuerda de Esaú cuando salió corriendo al campo? Isaac lo llamó y le dijo, Esaú, te voy a bendecir, ve, caza un animal y me preparas mi comida favorita. Era un tremendo cazador y cocinero Esaú y salió corriendo, pero Rebeca huyó. Usted conoce la historia. Y Rebeca le dijo a Jacob, vente mi hijo porque tu padre quiere bendecir a Esaú, pero esa bendición es para ti. Y lo disfraza y usted sabe todo lo que pasó ahí. Y lo bendice. Y viene Esaú corriendo del campo y quiere la bendición, too late. La bendición de Dios, la que era conforme a la misericordia de Dios, ya la había recibido Jacob. Y llora por otra bendición. Padre, es la única bendición que tienes, dame otra bendición a mí. Y casi forza a Isaac. Isaac le da una bendición ahí como segundona, ¿no? Servirás a tu hermano, le dice en la bendición. Y esa ya no era la bendición de la misericordia de Dios. Ya era una bendición que él logró por su esfuerzo, por sus obras de él. Y Dios tiene entonces misericordia del que Él quiere y no depende del que corre, del que quiere, del que hace. Esta es una doctrina clarísima en las Escrituras. Lamentablemente a mucha gente que no entiende el carácter de Dios le causa muchísimo conflicto. Ahora Esaú dije que lloró, ¿verdad? Pero no era un llorar de arrepentimiento. En Hebreos dice que aunque procuró la primogenitura con lágrimas, realmente era un impío que había despreciado la primogenitura y la había vendido por un plato de comida. Así que esas lágrimas de Esaú, no se vaya a confundir, eran unas lágrimas como las de Judas. ¿Se acuerda del arrepentimiento de Judas? El arrepentimiento de Judas era un remordimiento, no un arrepentimiento para salvación, no una tristeza para salvación.
Y esas son las lágrimas de Esaú, unas lágrimas de rencor, porque ¿qué juró después cuando ya supo que la bendición la tenía Jacob? Dijo que lo iba a matar. Y Rebeca le dijo a Jacob, huye, que tu hermano era un fiero cazador, ya me imagino, lo iba a despedazar como si fuera un cabrito al pobre de Jacob. Y dice que Jacob era un hombre pacífico, era un cocinero ahí en la casa, entonces no le iba a ir muy bien contra este hombre. Verso 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Fíjese que dice que Dios levantó al Faraón. O sea, cuando el mismo Faraón, el Faraón que estuvo vivo en el tiempo del Éxodo, Dios mismo lo eligió para que fuera Faraón. A veces hay gobernantes y formas de gobierno y cosas que a nosotros no nos gustan mucho, pero recordemos que detrás de todos los reyes de la tierra está ¿quién? El Señor. Dice que de hecho hasta él, hay un proverbio que dice que el rey a veces cree que él está tomando sus propias decisiones y que Dios está inclinando su corazón a una decisión. Así que nosotros, hermano, no nos preocupemos porque estamos, hermano, no en las manos de los reyes o gobernantes de la tierra, sino en las manos de un Dios soberano, que todo lo orquesta para bien. Porque fíjese que el faraón se creía prácticamente que todo lo que él hacía, de alguna forma, era él solamente tratando de hacerlo por su propia voluntad, pero detrás de eso, escuche, sin ser Dios el autor de la maldad, que nos quede claro eso, sin ser Dios el autor de la maldad, Dios estaba usando toda la forma pecaminosa en que el faraón estaba oprimiendo a Israel. O sea, aún eso venía de parte de Dios, Dios lo permitía sin ser autor de la maldad, sin ser autor del pecado. Ay, pastor, pero es que yo no entiendo eso, yo tampoco, ya somos dos. Nabucodonosor, Asiria son claros ejemplos. Isaías 10 lo lee en su casa. Israel peca contra el Señor trae a los asirios castigan a los israelitas. Dios los trae como instrumento a los asirios, como instrumento de castigo por la rebeldía de Israel. Y cuando estos asirios vienen y maltratan a los israelitas, entonces Dios dice, ahora yo voy a castigar a Asiria por su crueldad contra mi pueblo. Dios, sin ser autor de lo malo, usando a veces las cosas malas que suceden para su gloria y para completar, hermanos, sus planes. ¿Qué es esto, hermano, de que Dios levanta de este tipo de gobernantes? Bueno, lo que tenemos que entender, hermanos, es que esta gente en estos tiempos, tanto Faraón como Nabucodonosor como Asiria, no hacían el mal manipulados por Dios. No decían, estamos haciendo lo malo porque Dios nos está manipulando. Lo que quiere decir es que Dios quitaba las restricciones, la rienda que tenían prácticamente para no hacer maldad, les era quitada, le daban rienda suelta a su maldad y cometían todo tipo de pecado y entonces Dios los castigaba por eso. Para que mi nombre, ahí en el mismo verso al final, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, Dios permitió que el éxodo fuera lo más espectacular del mundo. ¿Por qué? Porque el faraón no dejaba ir al pueblo. Si el faraón hubiera dejado ir al pueblo, el éxodo no hubiera sido tan espectacular, ¿no? Simplemente la primera plaga, ¿cuál fue? Desde que se convirtieron las varas en serpiente. No, váyanse. No, el faraón mandó a traer sus magos y sus magos hicieron también sus serpientes. Y dice que venía la plaga, él decía váyanse y luego el corazón se endurecía. Dios endurecía el corazón del faraón, eso lo vamos a ver ahora. ¿Y qué quiere decir eso? Eso resulta un poco conflictivo teológicamente hablando. Pero vamos a tratar de entenderlo de acuerdo a las escrituras. Y dice aquí que la razón por la que Dios permitía ese endurecimiento era porque entre más espectacular fue el éxodo, ¿qué pasaba con el nombre de Dios? El nombre de Dios era anunciado, estamos al final del verso 17, por toda la tierra. O sea, eso se volvió el tema, hermano, en todo el mundo de aquel entonces. El del éxodo se volvió el tema, la noticia del año. La noticia, de hecho, cuando los espías llegan a Canaán y le dicen a Rahab, ¿quiénes son? Ellos dicen, ¿qué dice Rahab? Yo ya oí esto y yo creo en Dios. Y por su fe en Dios protege a los espías y por su fe en Dios es salva a ella y toda su casa. Ya se había diseminado por todo el mundo la fama del nombre de Dios, porque con gran brazo extendido, como dice la palabra, había salvado a su pueblo y había quebrantado a Egipto, la nación más poderosa del mundo. Verso 18, de manera que
De manera que de quien quiere tiene misericordia. Es injusto, Ismael se lo merecía. De quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Le voy a dar una explicación de esto para que usted entienda qué se refiere cuando dice que Dios endureció el corazón del faraón. Y lo que se refiere era lo que decía anteriormente, que simplemente Dios quitó las restricciones. Dios ha puesto restricciones, hermano, en este mundo, en todos los hombres, aún en los incrédulos, aún en los malvados. Dios ha puesto restricciones por medio de la ley escrita de Dios en el corazón de todos los hombres, por medio de la conciencia. Si Dios quitara esas restricciones, hermano, esto sería un caos, el mundo sería un caos. Pero aún la gente más mala no llega a ser tan mala como el diablo. O sea, el diablo es el más malo. Y eso es lo que quiere decir acá. No es que el faraón era medio bueno y entonces Dios dijo, siendo medio bueno no me sirve, yo necesito que sea bien malo contra los israelitas y yo lo voy a ayudar a endurecerse. Porque nosotros no necesitamos que Dios nos ayude a endurecernos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que simplemente Dios dejó que el corazón del faraón siguiera su curso de maldad contra los israelitas. Quitó las restricciones. Dale. Pero tú eres netamente responsable de lo que tú estás haciendo. Si usted no me cree, eso, porque esto yo lo cito porque la Biblia lo dice, en Éxodo 8:32, lo lee usted en su casa, dice la Biblia que Dios endurecía el corazón del faraón, pero también dice que Faraón endurecía su propio corazón. El faraón endurecía su propio corazón. Dios quitaba la restricción, el faraón endurecía su corazón y el faraón era netamente responsable de su pecado contra Israel, de su maldad contra ellos, y Dios se glorificaba en esa maldad, trayendo las plagas y haciendo que su nombre fuera conocido en todo el mundo. Esto lo vemos, hermano, en la Escritura, en muchos ejemplos. En la Escritura vemos muchos pasajes que nos podrían ayudar a conciliar esto. Por ejemplo, en el censo de David, lo ve usted en casa, en 2 de Samuel 24:1 dice que Dios incitó a David a hacer el censo. En 2 de Samuel 24:1, pero en 1 de Crónicas 21:1 dice que fue el diablo. ¿Quién fue entonces? Bueno, Dios lo permitió porque Dios orquesta todas las cosas para el bien de los que le amamos, pero el diablo, que fue el autor prácticamente material de las cosas. Y tenemos que entender esto, hermano, cómo Dios orquesta y decreta todo desde el pasado, pero Él usa medios secundarios. Él usó a los babilonios para llevarse cautivo a Judá. Él usó a Ciro cuando vinieron, hermano, los medos persas y destruyeron a los babilonios para volver otra vez el pueblo a la tierra y llevar los utensilios de vuelta. Lo vemos en el caso del faraón. En el mismo caso de Judas lo vemos, cómo Dios orquestó todo desde antes sin ser el autor del mal. Judas entregó al Señor por las 30 monedas de plata. Él quería las 30 monedas de plata, pero Dios había orquestado todo ya, porque sabemos que Dios lo conoce todo desde el pasado, desde la eternidad pasada, como se dice. No es Dios autor del mal. Veamos entonces el verso que sigue, el 19. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? La pregunta quiere decir esto. Pablo se está anticipando a responder una pregunta hipotética y la pregunta es, ok Pablo, ya entendimos lo que nos estás diciendo, pero si Dios es entonces el que endurece, el que tiene misericordia del que Él quiere y a otros los endurece, entonces ¿para qué Dios, cómo puede Dios al mismo tiempo hacer responsables de sus decisiones a las personas que Él endureció? ¿Cómo puede decirle Dios al faraón, tú eres responsable de lo que tú hiciste? Si la Biblia dice que Dios endureció al faraón, bueno, porque ya vimos o tratamos de entender lo mejor que puedo explicar, que no es que el faraón Dios lo hizo más malo de lo que él ya era, sino que lo que Dios hizo fue simplemente quitar las restricciones para que su corazón del faraón siguiera el curso de maldad que él tenía contra los israelitas. ¿Podemos soportar esto en la Biblia? Claro que sí. Ya mencionamos el caso de Judas. Ella estaba escrito desde el Antiguo Testamento, pero ¿fue Dios responsable? ¿Cómo puede Dios decirle a Judas, lo siento Judas, te tuve que mandar al infierno, te tuve que usar como instrumento? No, Judas fue plenamente culpable, plenamente responsable. Él anhelaba entregar a Jesús. Él anhelaba, hermano, obtener esa ganancia, obtener ese dinero.
Pastor, pero dice que se arrepintió. Ya vimos que ese arrepentimiento no fue para salvación. Era un humano, tenía emociones, tenía sentimientos. No sé, la Biblia no lo dice, pero me imagino a Judas diciendo, bueno, Jesús, ¿qué de malo ha hecho? ¿No? Y empezó a sentir emocionalmente una especie de tristeza, que es una tristeza del mundo, porque la Biblia dice que la tristeza de Dios produce salvación. Él empezó a sentir una tristeza del mundo y fue y devolvió las monedas y fue y se ahorcó. Plenamente responsable. ¿Qué más? José, por ejemplo, fue vendido por la maldad de sus hermanos. Dios ya lo había orquestado todo, pero sus hermanos fueron netamente responsables. Ellos lo envidiaban, lo odiaban, lo querían matar. Los mismos cananeos son otro ejemplo de esto, de cómo Dios no es culpable de las acciones de las personas, aunque Él haya decretado desde la eternidad pasada que así se inclinara su corazón hacia esa maldad. Cuando Josué llega a Canaán, hermano, Dios no quería que los cananeos se rindieran, porque Él los quería destruir. Él los quería destruir a todos. Y entonces la Biblia dice que el Señor provocó que los cananeos le respondieran a los israelitas en guerra, para que así los israelitas los destruyeran. Porque si los cananeos se hubieran rendido, entonces no había una razón para destruirlos. Pero Dios quería destruirlos, esa es la verdad, así está escrito en las Escrituras. Por su maldad, por su pecado, ellos iban a ser obviamente netamente responsables por cada una de las abominaciones que se cometía en Canaán. Hay libros de historia, hermanos, que registran todo lo que se hacía en Canaán y son cosas abominables. Y esa era la razón por la que Dios, por su sabiduría, dijo, los destruiré, del mismo modo que destruyó a Sodoma, que destruyó a Gomorra, y Él tomó esa decisión. De la misma forma que dijo, todos estos 2 millones que hicieron un becerro de oro, pero ustedes 3,000 hasta aquí llegaron y se mueren ahora. Así es Dios, la vida, hermano, de las personas está en la mano de Dios. Dios da, Dios quita, Dios nos dio vida, Dios nos la puede quitar en cualquier segundo. Ese es el Dios, hermano, de las Escrituras. Verso 20. Mas antes, oh hombre, y aquí es donde ya le van a responder la pregunta, ¿no? Al que posiblemente está acusando a Dios de injusticia en su mente, en este contexto en que Pablo está escribiendo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Hay mucha gente, hermano, que no entiende estas doctrinas y entonces nos acusan a nosotros que creemos estas doctrinas de que nosotros creemos en un Dios caprichoso, que Dios toma decisiones como caprichosas. En lugar de mato 3,000 o 5,000 o los 2 millones, caprichosamente Dios dice 3,000, como al azar, como que Dios está hablando como al azar. 3,001, no, 3,000. No, Dios no actúa caprichosamente. Dios es el ser más planificado y más, hermano, organizado de todos los seres que existen en el universo. Él todo lo tiene ya previamente planeado. Nunca actúa caprichosamente y mucho menos en el tema de la salvación, sino conforme a su sabiduría. ¿Quién eres tú? La pregunta. Prácticamente lo que está diciendo es, ¿quién eres tú, hombre, para pedir cuentas a Dios? ¿Quién eres tú, hombre, para pedir cuentas a Dios? ¿Quién te crees? Si tú eres falible, mortal, débil, tu sabiduría mínima comparada con la de Dios, no estoy acusando a nadie de necedad, pero comparada con la de Dios. O sea, ¿quién eres tú para acusar a Dios de injusticia o pedirle cuentas? A ver, Señor, a mí yo quiero que me rindas cuentas aquí. ¿Cómo está eso que tú dijiste que Ismael no? No podemos nosotros pedirle cuentas al Señor, y menos en ese plan, porque nos va a pasar lo que le pasó a Job, que se quedó callado y Dios lo dejó prácticamente callado. Le dice, dirá el vaso de barro, ¿por qué me hiciste así al que lo formó? Vaso de barro. Los vasos de barro, ¿cómo son, hermano? Frágiles, a saber de dónde se recogió el barro, quizás de algún lugar inmundo, lleno, hermano, de escoria. La tierra está llena de bacterias, de lombrices, de inmundicia. Vaso de barro. ¿Cómo puedes cuestionar al alfarero que te está formando? ¿Puede un alfarero hacer con una vasija lo que él quiera? Claro que sí, porque él es en ese momento, el alfarero es el soberano. Él dice, la hago, no la hago, la hago, la destruyo, la vuelvo a hacer.
La hago para un uso, la hago para otro uso, le daré esta forma, le daré esta otra forma. Verso 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? La analogía es esta. Se está hablando de un alfarero literalmente que se dedica a eso, a hacer vasijas. Y la analogía es entre ese alfarero y Dios como el alfarero del universo. El creador del universo, el que formó todo lo que existe, el que le da vida a todo lo que existe. Y la analogía quiere decir que de la misma forma que un alfarero literal, en lo natural, puede hacer lo que quiera con un barro inerte que no sirve para nada, en sus manos no sirve para nada. El alfarero si quiere lo tira a la basura si quiere el barro. Y de la misma forma entonces el alfarero del universo puede hacer lo que él quiera con la masa que él mismo creó. Dice que el alfarero natural, él pues tiene ciertas restricciones sobre el barro porque él no creó ese barro. Pero Dios creó el barro y luego a la vasija con ese barro. Porque ¿de dónde salió Adán? De la tierra, del polvo de la tierra. ¿Y quién creó ese polvo de la tierra? Dios mismo. Dios mismo. Y dice, ¿no puede el alfarero hacer unas vasijas para honra? Por ejemplo, el alfarero dice, me hacen falta unas buenas vasijitas para tomar café. Y las voy a hacer bonitas y las voy a adornar lo mejor que pueda porque quiero exhibirlas en un lugar público de la cocina para que todos los vean. Y el alfarero dice, yo las hago y las hace. Pero al mismo tiempo el alfarero puede decir, necesito un bote para basura. Y yo creo que lo puedo hacer de barro. Y hace un bote de barro para basura. O dice, necesito un recipiente para sacar el agua sucia del baño cuando se me inunda el baño. Él está en la potestad sobre la vasija y sobre el barro de formarla, de hacerla con un propósito y usarla según sus planes. Y eso es prácticamente, hermano, lo que quiere decir que así es como trabaja Dios y que Él tiene el derecho de hacer todo lo que Él quiera con todo lo que Él ha creado. ¿Quién es más grande? ¿Un alfarero en lo natural o el alfarero del universo? El alfarero del universo es mucho más grande. Entonces pregunta, si la vasija en lo natural no puede cuestionar al alfarero en lo natural, ¿cómo podemos nosotros como vasijas de Dios cuestionar al alfarero del universo que creó todo el mundo? Dos cosas tenemos que establecer aquí entonces. Número uno, ponga atención, la vasija jamás puede dar órdenes al alfarero. ¿Estamos claros en eso? O sea, se imagina el alfarero y la vasija, hey, no me hagas así, hazme asá. Número uno, entonces, la vasija no puede dar órdenes al alfarero. Número dos, la vasija jamás será más importante que el alfarero. Jamás, nunca. ¿Por qué? Porque sin el alfarero no existe la vasija. Entonces nos tiene que quedar claro eso. Verso 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Dijimos que Dios no es el autor del mal, eso es todo un tema, lo podemos ver en otra oportunidad. Dios no es el autor del mal, usa el mal, lo permite. Y cuatro cosas aquí que quiero hablar acerca del mal. Sin Dios ser el autor del mal, podemos ver varias cosas al respecto, sin ser Dios el autor del mal. Número uno, Dios permitió la entrada del mal a su creación. Dios lo permitió. Eso, cuando entiendes la soberanía de Dios, entiendes eso. Número dos, Dios no fue indiferente al mal. O sea, que Dios estaba por allá y vio que Satanás se le estaba enfermando el corazón. Y, no me importa. No, Dios tuvo control de todo eso. Entonces, Dios lo permite, Dios no es indiferente. Número tres, siempre Dios usa el mal para el bien de sus hijos. Siempre. Él usa el mal para el bien de sus hijos. Eso lo aprendimos en Romanos 8:28, de que todas las cosas ayudan a bien. Esa palabra ayudan es sinergia, mezcla de cosas que por sí solas pueden resultar nocivas, venenosas, pero que cuando se mezclan resultan para bien. Y número cuatro, un día Dios erradicará para siempre el mal de su reino. O sea, es temporal prácticamente en esta tierra, ¿no? Todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque dice que Dios quiso mostrar su ira por medio del mal. Dios quiso mostrar su ira. El pecado provoca la ira de Dios. Sin el pecado no entenderíamos el lado del amor de Dios a su dimensión real. Porque si el pecado no existiera, ¿cómo nosotros podríamos comprender la gracia de Dios? Pero cuando nosotros comprendemos que la ira de Dios es derramada sobre todos los hijos de desobediencia
y nosotros sabemos que ya no hay condenación para nosotros de esa ira porque estamos en Cristo Jesús, entonces podemos hacer poner una balanza entre la ira de Dios y el amor de Dios hacia nosotros. Entonces Dios quiso mostrar su ira. Pero entonces Dios está irado. Sí, todo el tiempo está irado. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Es una ira santa, obviamente, ¿no? En su carácter, es parte de su carácter. La ira de Dios es uno de los atributos de Dios, es parte de su carácter. También para hacer notorio su poder. ¿Por qué? Porque el pecado produce los juicios de Dios. Y ante los juicios de Dios es cuando nosotros podemos ver su poder. ¿Se acuerdan las plagas en Egipto? ¡Wow! Cosas maravillosas, hermano. La oscuridad dice que era tan densa que se podía sentir. ¿Qué tipo de oscuridad es esa? Las moscas, el enjambre de moscas iba a Egipto, pero a saber qué cosa puso el Señor que no permitía que fueran a Gosén, donde estaban los hebreos. El ganado de los egipcios se moría, pero el de los hebreos no. Un poder, hermano, tremendo. De hecho, he estado leyendo Apocalipsis y en Apocalipsis se ve un Dios, hermano, trayendo juicios sobre las naciones. Dice que los hombres más poderosos de la tierra se esconden de él, se meten a cuevas y le dicen a las montañas: cúbranos de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. Y todo este poder se deja ver por la existencia del pecado. No entendemos a cabalidad el origen del pecado y por qué Dios lo permitió, pero Dios tiene un plan y todo obra para bien a los que amamos al Señor. Soportó, dice, con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y esto quiere decir que Dios, hermano, ofrece la salvación para que todo aquel que crea en el Hijo tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero si usted avanza 20 versículos en el verso 36, Juan 3:36 dice que por cuanto rehusaron creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre ellos. Verso 23, Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Vemos el contraste. ¿Okay? A los impíos que Dios les está dando tiempo, dice, porque no quiero que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Dios les está, dice, teniendo paciencia a esos vasos que fueron preparados para destrucción. Pero a nosotros dice que entonces nosotros somos vasos de misericordia. Los que estamos en Cristo, los que somos hijos de Dios. Y lo que para nosotros viene lo que para otros viene es ira, pero para nosotros viene gloria. Ya hablamos de ese tema, de cómo nosotros estaremos en el resplandor de la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque dice que Él preparó de antemano para gloria. Estamos ahí en el verso 23. Vasijas de honra que Dios preparó de antemano para gloria. Y este verso deja sin lugar a dudas expuesta de forma bíblica la doctrina de la predestinación. Vasijas de honra que Dios preparó de antemano para gloria. Por eso los reformadores cerraron las 5 solas de la reforma con soli deo gloria, solo a Dios la gloria. El hombre no tiene nada que hacer en el proceso de salvación. En el de santificación sí. Pero la santificación ya hemos visto, hermanos, que no es en sí lo que nos salva a nosotros. La santificación es lo que nosotros somos porque somos hijos de Dios. Pero somos salvos por fe. Entonces yo no me voy a santificar. Bueno, un hijo de Dios no piensa así. Si piensas así, quizás no eres. Verso 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. A los cuales ha llamado. Las vasijas para honra dice que ha llamado. El Señor ha llamado vasijas para honra, para que estén en la gloria del Señor. Todos los hombres son llamados de forma general por el Evangelio, hemos visto eso, pero solo los escogidos son llamados de forma eficaz. Por eso Mateo 22:14 dice claramente: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Judíos y gentiles, porque Dios no hace acepción de personas en cuanto a la salvación. Cuando Dios juzgue a los pecadores, Dios no lo hará por raza, por nacionalidad, por color, por inteligencia, por méritos personales. El único criterio es la fe de los escogidos. Si usted me dice, si usted me pregunta si yo comprendo a cabalidad esto, porque hasta aquí, del verso 25 en adelante, vamos a ver ya otro tema, otro punto. Pero
Esto que acabamos de ver es complicado. Yo pienso que Pedro leyó esto. Y Pedro dijo, y escribió en 2 de Pedro 3:16, hay unas cosas complicadas que nuestro hermano Pablo escribió, las cuales los indoctos, los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Eso es lo que yo pienso. Pedro leyó esto y dijo, hermano Pablo, Dios te ha revelado misterios profundos y son difíciles de comprender. Si el mismo apóstol Pedro dijo eso, ¿cuánto más no nos costará a nosotros? En lo que sigue, hermano, vamos a ver entonces que ya estaba escrito que Israel sería incrédulo en el tiempo del Mesías como nación. Verso 25 y 26. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar que se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Oseas, todos lo conocemos, profeta menor. Está en la lista de los profetas menores, es el primero. El Señor le mandó a hacer algo que, ojalá y no nos lo pida, no se lo pida a los solteros, no nos lo pida, digo yo. Pero le dice el Señor a Oseas, ve y cásate con una mujer prostituta, con una ramera. Y el Oseas dice, Señor, ¿qué pasó? Pero obedece, va, lo hace. Y la lección que Dios le quiere dar a Oseas es que así como Gomer a cada rato andaba de infiel porque era una ramera, y el Señor le decía a Oseas después de sus infidelidades, ve y recógela otra vez y perdónala y restáurala. Así, del mismo modo, Israel a cada rato dice que ofrecían incienso a dioses extraños y ajenos, cometiendo infidelidad, adulterio espiritual, y Dios los perdonaba y Dios los restauraba, porque Dios tenía un remanente, Dios tenía una descendencia. Y entonces, en este ejemplo, vemos a Pablo otra vez citando la Escritura, conocedor de la Escritura, y prácticamente utiliza los nombres de los hijos de Oseas, porque Oseas tiene 3 hijos con esta mujer. Y cada nombre, cada significado del nombre de los hijos habla de la actitud de Dios hacia Israel. La primera se llamó Jezreel y significa Dios siembra. La segunda, Lo-ruhama, quiere decir no compadecida. Y el tercer hijo se llamó Lo-ammi, que quiere decir no pueblo mío. Y esto significa, cuando vemos estos nombres, que Dios esparció a Israel como semillas, Jezreel, Dios siembra, por todo el mundo a causa de su rebeldía. Y luego, en ese periodo de tiempo en que los esparció por su rebeldía, Lo-ruhama, no me compadeceré de ellos. Los desechó, los abandonó por las naciones. Y luego, al punto de Lo-ammi, decir, no pueblo mío. O sea, esta gente se comporta como que no son mi pueblo. Pero también dice ahí que en el lugar donde los llamé pueblo mío, ahí serán llamados nuevamente hijos del Dios viviente. Y lo que quiere decir es que Dios los iba a recoger. Dios iba una vez más a darles una oportunidad. De la misma manera que Oseas tenía que ir a buscar a Gomer donde andaba con sus amantes, traerla a la casa y perdonarla y restaurarla. Y para eso Dios usó el ministerio de Oseas y su difícil matrimonio, ¿no? Que tuvo, un matrimonio bastante complicado. Y ahora cita otro profeta, verso 27 al 29. Verso 27 al 29 dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Antes de analizar estos versos de Isaías, quiero hacer un comentario que pasé por alto, y es que en el contexto en que Pablo está citando a Oseas, escuchen, en el contexto en que Pablo está citando a Oseas, Pablo está diciendo que el Señor sigue teniendo un plan con Israel. Eso es lo que le está diciendo. En el lugar donde yo les dije, no me compadeceré de ustedes, los dispersaré por las naciones, no me compadeceré de ustedes y prácticamente los llamaré no mi pueblo, los volveré a llamar mi pueblo. Pero ¿qué es lo que Pablo está implicando? Por medio de la fe en Cristo. Eso es lo que Pablo está implicando. Ahí, para cerrar esa cita de Oseas, por la fe en Cristo. No es que los volveré a llamar mi pueblo simplemente porque ustedes sigan circuncidándose y guardando la Torá y todo eso, no.
crean en Cristo, porque eso es lo que Pablo viene armando desde el capítulo 1. Los volveré a llamar mi pueblo, sí, pero crean en Cristo. Y otra cosa que implica Pablo al citar a Oseas en el contexto es también, no solo a ustedes, también a los gentiles. Los gentiles que crean en Cristo, así como ustedes crean en Cristo, y yo los vuelva a llamar mi pueblo, también serán mi pueblo. Y ahora sí analizamos Isaías. Isaías es un profeta mayor. Vimos un profeta menor, ahora un profeta mayor, profeta mesiánico por excelencia. De hecho, muchos eruditos llaman a Isaías 53, lo llaman el Evangelio de Isaías, ¿no? Porque describe prácticamente con muchos detalles la muerte del Señor Jesucristo. Dice Isaías, solo el remanente será salvo. Aunque Abraham tuviera hijos como las estrellas del cielo y las arenas del mar, y biológicamente tuviera muchos hijos, Isaías dice, solo el remanente será salvo. Solo un grupo de personas serán salvos. Si el Señor, dice ahí Pablo citando a Isaías, no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Y en el contexto, Pablo lo que está diciendo aquí es que sí, había una descendencia de gente piadosa que seguía honrando a Dios, pero ¿quién es el máximo ejemplar de esa descendencia? Cristo, Cristo Jesús. Él es el máximo descendiente de Abraham prácticamente, y sin él todo el mundo es prácticamente como Sodoma y como Gomorra. Es en Cristo que nosotros hemos sido liberados de esa condenación. Para cerrar estos dos puntos, hermanos, de Oseas y Isaías, quiero decir que lo que prácticamente hemos aprendido acá es que para Dios no fue sorpresa que rechazaran al Mesías. Para Él no fue sorpresa. Él sabía que lo rechazarían. El que creyera por fe en Cristo sería salvo, judío o gentil. Estaba ahora un plan de salvación para todo el mundo, donde estaban incluidos ahora, hermano, los gentiles. Y leemos los últimos 4 versos del 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Ya el apóstol Pablo, ¿verdad? Después de haber explicado todo este asunto, que Dios no es injusto, que no podemos cuestionar a Dios, que la elección es de Dios, que Dios es soberano, que ya estaba escrito en los profetas, tanto mayores como menores, que iban a rechazar al Mesías, que no fue sorpresa para Dios, que a Dios ya lo habían rechazado muchas veces en el pasado. Entonces termina prácticamente hablando una vez más de que la justificación es por fe, algo que ya hemos venido hablando todo el tema. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras la ley de justicia no la alcanzó. Note que la pregunta termina inmediatamente, ¿qué pues diremos? Y luego la respuesta a esa no es una pregunta, es una afirmación. Los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Y responde la pregunta, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí está la explicación, la salvación es por gracia. Los gentiles alcanzaron la justicia de Dios, aunque eran gente que no guardaba la ley, y alcanzan ser justificados por Dios. ¿Por qué? Por su fe. Gente pagana que nunca habían observado Torah, como dicen los observantes de Torah, y vienen y dicen, creo en Jesucristo, creo que es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, y el Señor los declara como justos. Y esa es una declaración judicial, donde Dios no los está declarando perfectos, por supuesto no, sino justos ante mí. No hay más condenación para ustedes, porque ahora son adoptados, son mis hijos. No estaban buscando la justicia los gentiles, ellos no la estaban buscando de esa manera. Y vienen y la alcanzan al creer en Cristo. Y los israelitas que la estaban buscando, que estaban por todos los medios observando lo más que puedan, hasta ya se imaginan, ¿no? A los fariseos ahí, a ver, una menta, ¿cuántas mentas tengo? Tengo 10 mentas. No eran mentas de chicles, no. Diezmando la menta, diezmando el eneldo, tratando de alcanzar la justicia de Dios por sus obras, y cuando rechazan a Cristo, en lugar de que Dios les diga son justos, Cristo les dice son hijos del diablo. Esto es fuerte, hermano, es impactante.
¿Por qué? Ahí Pablo explica que ellos todo lo que hacían no lo hacían en fe, lo hacían legalistamente. O sea, ellos decían, bueno, esto dice la ley, esto hay que hacerlo. Pero su corazón muchas veces, hermano, estaba lleno de cosas, vimos en un tema de Romanos que muchos judíos en ese tiempo en que Pablo escribe hacían sacrilegios, saqueaban templos paganos, agarraban los dioses de oro, de plata y los vendían, cuando Deuteronomio dice que tenían que ser destruidos, pero ellos hacían negocio. Había judíos piadosos, obviamente, los apóstoles eran judíos, pero estamos generalizando para que entendamos cómo ellos como nación rechazaron al Señor. En una ocasión a Cristo le preguntaron los judíos y le dijeron, oye, dinos cuál es la obra de Dios entonces para ponerla en práctica, porque el Señor les estaba dando duro en Juan 6. Y ellos le gritan y le dicen, dinos entonces cuál es la obra que Dios demanda para que la pongamos en práctica, porque ellos están diciendo, bueno, nada satisface a este hombre. Y Cristo les dice, esta es la obra, que creáis en el que Él envió. Juan 6, 28 y 29. Por eso es que los gentiles fueron justificados por su fe sin estar buscando una justicia de la ley, y los israelitas fueron rechazados porque todo lo que observaban no venía de fe, y todo lo que no viene de fe es pecado. Así de fácil. Para los judíos resultó una ofensa muy grande que Cristo les dijera prácticamente que todo lo que hacían no servía. Por eso lo aborrecían, por eso lo odiaban, porque ellos se sentían, imagínate que tú te sientes orgulloso de algo que estás haciendo, bien orgulloso, ¿ah? Quizás un trabajo, hiciste un piso y tú dices, wow, me quedó súper bueno este piso. Y llega alguien y te dice, está horrible, no sirve para nada. Están ofendiendo tu amor propio, tu orgullo. Los judíos se sentían orgullosos de sus obras. Y cuando Cristo les dijo, no, eso no sirve para salvación, no sirve. Se lo dijo claramente al joven rico, ¿se acuerda? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles son? Los he guardado. Okay. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Pastor, pero ahí le está pidiendo una obra. Sí, le está pidiendo una obra, pero la obra no es para salvación, sino que lo que Cristo quiere sacar a luz es lo que hay en el corazón del joven rico. Y es que no guarda la ley por la fe en Dios y por el amor a Dios, sino por intereses personales. Cerramos. Piedra de tropiezo, pero el que creyere no será avergonzado. Lo que quiere decir esta parte es que Cristo se volvió una piedra de tropiezo para los judíos que se querían justificar por sus obras. Ellos se querían justificar por sus obras y la justificación no era por obras sino por fe. Entonces decían, bueno, nos tropezamos en Cristo. En lugar de Cristo ayudarnos, se volvió un tropiezo para nosotros. Pero el que creyó en Él, dice, no fue avergonzado. Lamentablemente, hermano, en estos días la circuncisión, la descendencia de Abraham, no sirve para ser salvos. Eso no sirve para ser salvos. La circuncisión, tú te puedes hacer un ADN, ¿qué es eso? Soy de la tribu de Benjamín, que no sé qué. Tú te puedes, no sé, puedes hacer un montón de parafernalias, ¿no? Te ponen aquí tus sitsis y unos cordoncitos que se ponen aquí, dejar de comer puerco y andar el viernes azorado, que el sol se meta y que no te agarre fuera de acá. Puedes hacer lo que tú quieras en ese sentido. Esas cosas no salvan a nadie. ¿Sabe qué son? Barreras para no ser salvo. ¿Por qué? Porque producen orgullo, producen dependencia de esas cosas, producen autojustificación, y lo más aborrecible que puede haber ante Dios es un hombre que se quiera justificar a sí mismo. Eso es orgullo espiritual. Entonces, esa falsa seguridad espiritual que los judíos que rechazan a Cristo tienen es precisamente lo que hace que tropiecen en Cristo. Oramos.